En este vídeo vamos a resolver una de las dudas más típicas de la fotografía, que es si son mejor los objetivos fijos o los objetivos zoom. A lo largo de este vídeo te explicaré los pros y los contras de cada uno y además veremos cómo estos nos afectan en fotografía de viaje para que al final de este vídeo sepas perfectamente qué comprar. Muy buenas a todos, mi nombre es Héctor Ruiz, soy fotógrafo de viajes y en el vídeo de hoy vamos a salir de dudas sobre este tema. Para ello he separado este vídeo en 5 partes en las cuales vamos a tratar los diferentes criterios que nos van a permitir decidir entre un zoom o una óptica fija. Así que vamos con el primero. El primer criterio de decisión es la versatilidad. Como puedes imaginar, aquí no hay ningún tipo de dudas. Un zoom es muchísimo más versátil que una óptica fija. Y esto es algo que en fotografía de viaje, desde mi punto de vista, es una ventaja enorme en favor de los zooms. Como sabes, tener un zoom te permite tener un montón de focales y cuando estás trabajando en entornos tan cambiantes como suele ser en la fotografía de viaje, por ejemplo, en un mercado, donde la gente se está moviendo, se acerca, se aleja, en las calles de una ciudad, disponer de ese gran angular a 24-35 milímetros o de repente pasar a 70 milímetros o 105 dependiendo del zoom que utilices, es algo que nos va a permitir conseguir muchísimas fotos que de otro modo no podríamos conseguir. Lo mismo ocurre cuando estamos fotografiando paisajes y con una sola óptica podemos cubrir ese rango focal de 24 a 105 milímetros. De aquí podrías decirme, bueno, pero es que yo tengo varias ópticas fijas. Sí, es cierto, puedes tener un 24, 35, un 85, un 50, en fin, todas las que tú quieras. Pero si trabajas, como suele ser lo habitual, con dos cámaras, vas a disponer solo de dos focales. Es cierto que hay fotógrafos muy buenos que trabajan solo con un 35 milímetros y con un 85. Yo mismo empecé así. De hecho, te dejo por aquí un vídeo donde te hablo de los objetivos fotográficos que yo utilizo, pero desde mi punto de vista sigues perdiendo muchas fotografías. Así que en cuanto a versatilidad se refiere, ganan de largo las ópticas zoom. Por ejemplo, fijaros en esta serie fotográfica que realicé con el 28-105 de Sigma. Estaba en el desierto del Tadrart, en Argelia, y de repente un personaje súper interesante, que era mi conductor, empezó a caminar hacia el arco este de piedra. Si os fijáis, la primera fotografía está tomada justo en la apertura máxima 28 milímetros, pero de repente le hice un zoom a 105 y después volví a tirar a 28 milímetros cogiendo todo el arco y justo al personaje dentro de ese rayo de luz que había en el interior del arco. Como puedes imaginar, esto con dos ópticas fijas y dos cámaras es imposible de conseguir. No me creo que seas capaz de cambiar tan deprisa de cámara, ya no hablemos de cambiar de óptica, evidentemente. Y luego, por ejemplo, de nuevo, dos fotografías tomadas casi en el mismo instante de tiempo, en el mismo lugar, una con angular y otra con el zoom. A esto es a lo que me refiero con la versatilidad que nos dan los objetivos zoom. Ahora bien, como os comentaba en el vídeo de cómo entrenar tu ojo fotográfico, en este vídeo de hábitos para entrenar el ojo fotográfico, una de las cosas que me gusta mucho de las ópticas fijas es que nos permiten entrenar el ojo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que tenemos que adaptarnos nosotros a la escena en lugar de adaptar la focal. Y esto te va a permitir aprender a mirar de otra manera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho salir con un 35 milímetros y obligarme a mirar con un 35 milímetros acercándome más o menos a las escenas, de modo que esto es un mini punto para las ópticas fijas, que es que te permite entrenar tu ojo fotográfico. Vamos ahora con el segundo punto, que yo creo que es donde está aquí el gran dilema de todo el mundo, que es la calidad
que nos dan los objetivos fijos versus la calidad que nos dan los zooms. Para esto vamos a asumir que nosotros nos gastamos dinero en nuestros objetivos. Y esto lo digo porque evidentemente una óptica barata siempre va a dar mala calidad. Ahora que partimos de esta premisa, nos gastamos dinero en nuestros objetivos, empecemos por las ópticas fijas. Siempre se ha dicho que las ópticas fijas dan una calidad brutal y eso es cierto. Una óptica fija buena te va a dar una calidad espectacular, te va a dar una nitidez espectacular y en las esquinas también lo vas a ver todo súper nítido. Esto se debe a que un objetivo fijo tiene menos cristales, menos lentes en su interior. Sin embargo, un zoom, pues para poder jugar con todo este rango focal es necesario meterle diferentes cristales en el interior que nos permitirán conseguir este cambio de focal. Y evidentemente, cuantas más lentes metes en el interior de la óptica, pues en teoría peor será la calidad. Esto, dejadme deciros que ha sido así, pero creo que hoy en día ya no lo es. Por ejemplo, si tú te compras ahora un Sony de la gama G Master o un Sigma de la gama Art, el resultado que vas a obtener es prácticamente el mismo que el de una focal fija. Y esto es que metería la mano en el fuego a que no eres capaz de distinguir una foto mía tomada con un fijo de una foto mía tomada con uno de mis zooms. Para que entendáis a qué me refiero con que la brecha entre los zooms y los objetivos fijos se ha roto prácticamente por completo, fijaros en estos ejemplos. Estos dos primeros retratos están tomados con el Sigma 28-105 que me prestaron hace poco para justamente este viaje de Argelia. Tenéis aquí un retrato de un Touareg. Fijaros en la calidad, fijaros en el precioso desenfoque que tiene. ¿Creéis que esto tiene mala calidad? Seamos sinceros, no, es brutal. Fijaros también en este retrato de la niña Touareg. Está la foto tomada en el mismo lugar con la misma óptica y como veis la calidad es absolutamente perfecta. Saltemos ahora a este retrato de un chamán Mentawai. En este caso he tirado con una óptica fija, es un 85 mm f1.4 de Sigma. Es un objetivo espectacular y como veis la calidad y el desenfoque son una absoluta maravilla. Saltemos ahora a esta cuarta fotografía. Este es un retrato de una niña surma. Está tomado con un zoom o con una fija. ¿Sois capaces de decírmelo? ¿A qué no? Está tomado con el 2470 GM2 de Sony f2.8 a unos 800 de ISO, si no me equivoco, y fijaros en la calidad, en la definición que tiene su rostro. Es una maravilla. Pasemos ahora a este otro retrato. Esto es un retrato tomado en Sudán del Sur. Es un joven Mundari. Fijaros en el desenfoque, fijaros en la calidad de su cara. Estaba el sol dorado dándole en el rostro. Y este retrato fue tomado con el 70-200 f2.8 G Master 2 de Sony. Y como veis, de nuevo, es imposible distinguir si esto ha sido tomado con un fijo o con un zoom. Y por último, vamos con este retrato de una niña en Sudán del Sur. De nuevo, estamos en un poblado Larim. Este retrato fue tomado a última hora de la tarde y como veis la calidad es espectacular y el desenfoque es espectacular. Está tomada con el 85 mm de nuevo y creo que con estos ejemplos queda claro que no hay tanta diferencia entre un zoom y un objetivo fijo como podéis comprobar. Esto se debe a que las ópticas caras de hoy en día han terminado de acortar tanto esta diferencia que, pues desde mi punto de vista, a nivel de calidad, los resultados son los mismos. Si tenemos en cuenta que la mayoría de fotografías van a ir a redes sociales, a web
y se van a ver en una pantalla, pues ¿qué queréis que os diga? Esta calidad no es que es imperceptible y en una impresión menos. No creo que nadie fuera capaz de darse cuenta de si una cosa está hecha con zoom o no. Además hay que tener en cuenta un detalle, que cuando tiramos con ópticas fijas, como no tenemos precisamente ese zoom, muchas veces nos vamos a ver obligados a recortar la fotografía porque no nos ha dado tiempo a acercarnos y vamos a perder bastante resolución en este caso. Vamos ahora con el tercer punto. Este sí que es bastante interesante también, que es la luminosidad. Aquí claramente ganan las ópticas fijas, puesto que pueden tener aperturas mucho más abiertas que los zooms. Generalmente los zooms de calidad tienen una apertura de 2.8, en el caso del 24-105 es de f4, esto significa la mitad de luz, y cuando saltamos a ópticas fijas pues nos encontramos con aperturas de 1.2, 1.4, y es cierto pues que estas aperturas son muchísimo más luminosas, dejan pasar muchísima luz, pero aquí es donde entra la realidad. La mayoría de fotografías que tomo yo durante mis viajes las tomo durante el día o a última hora de la mañana. Es decir, hay un sol del infierno y tengo que tirar a f5 6 más o menos. Si hago paisaje tiro a f8, f11. De modo que esa luminosidad en estos casos tampoco es que me preocupe demasiado. Y cuando empieza a caer la noche, pues sí que es verdad que toca empezar a abrir el diafragma y se dan fotografías nocturnas, como por ejemplo esta que tenéis aquí. Está el Tuareg delante del fuego, se estaban aquí haciendo un té. Esta foto está tirada con un 28-105 f2.8. Esta apertura f2.8 evidentemente y a 12.800 de ISO. ¿Veis que hay algún problema de luz? ¿O que presente un ruido exagerado? Aquí lo que ocurre es que las cámaras han mejorado muchísimo. Fijaros por ejemplo en esta fotografía de las niñas serpiente, está tirada con el 24-105 f4. Para hacer la fotografía cogí a las niñas dentro de una habitación cerrada y solo tenía la luz de las velas. Está tirada a f4, de nuevo 12.800 de ISO, y fijaros en el ruido, es que es mínimo. Y esto se debe a que las cámaras actuales son capaces de tirar a 12.800 de ISO sin ningún tipo de problema, y no solo eso, sino que los programas de edición con inteligencia artificial son capaces de eliminar gran parte de ese ruido. De modo que esta luminosidad, que antes era una gran ventaja, pues ahora creo que ha dejado de ser tan gran ventaja. Sí que es cierto pues que tendremos menos ruido y siempre será mejor no tener ruido, pero desde mi punto de vista la distancia ya no es tan grande como lo era antes. Así que, de nuevo, pues sí, una óptica fija es más luminosa, pero ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero la versatilidad de un zoom. Otro aspecto relacionado con la versatilidad es el desenfoque. Y aquí sí que te doy la razón, una óptica fija siempre va a tener un desenfoque mucho más bonito, mucho más potente gracias a esta apertura más grande. Ahora bien, ¿en qué casos vamos realmente a tirar a 1.2 o a 1.4? Cuando haces un retrato a 1.2 te queda el segundo ojo totalmente desenfocado. ¿Realmente te interesa esto? A mí personalmente no. Cuando tiras escenas de calle, ¿te interesa sacar tanto desenfoque? Sinceramente, en fotografía de viaje yo creo que cuando intentas documentar acostumbras a querer toda la escena enfocada. Tal vez un poquito de desenfoque para los retratos, para separar del fondo, pero esto con un 24-105 tiras a f4, separas al sujeto un poquito del fondo y se acabó el problema. Lo mismo si tiras a 70 mm con un f2.8. Con que separes al sujeto un poquito del fondo conseguirás un bokeh lo suficientemente bonito y
un desenfoque también suficiente para que el fondo no distraiga. De modo que, a menos que hagas algo creativo, yo creo que una apertura tan grande no te va a servir para nada. Y vamos con el último punto, que sería el que yo he llamado el factor logístico. Básicamente lo he dejado para el final porque para mí no es del todo el más importante, pero creo que en fotografía de viaje es bastante relevante. Siempre se ha hablado de que los zooms, cuando son luminosos, pesan mucho. Y sí, te doy la razón, el 2470 f2.8 pesa bastante, el 28-105 de Sigma que he estado utilizando en Argelia, que es f2.8 también, debe pesar 900 y pico de gramos, es casi 1 kilo. Y es cierto que, pues, pesa, ¿no? Al final yo viajo con 2 ópticas, una en cada cámara, pues es un peso que se nota bastante. Ahora bien, la versatilidad que me ofrece, si tú quieres conseguir, no sé, algo similar al 2470, ¿cuántos objetivos fijos te vas a llevar? Lo típico que yo consideraría sería un 35 y un 85. Conozco gente pues que igual quiere un poquito de angular y se lleva un 24 y un 50 y un 85 para retrato o un 105. Al final te vas a llevar entre 2 y 3 fijos, posiblemente 3, y eso pues ya te está generando un peso que igual no es tanto como los zooms, pero no deja de ser bastante peso. De hecho, la gracia y la razón por la cual yo estaba probando el 28-105 era precisamente para no tener que llevarme absolutamente nada más. Y en su defecto, dependiendo del viaje, pues la segunda cámara con el 16-35 y así tenerlo todo cubierto. Entonces creo que a nivel logístico, pues tampoco es que te ahorres tanto peso si el zoom consigue sustituir a todas tus focales fijas. Y por otro lado, a nivel logístico hay una cosa que a mí me parece de suma importancia. Como veis en estas fotografías que he estado tomando en Argelia, hay algo por ahí que se llama arena, polvo, viento, es horroroso, no os podéis imaginar la cantidad de polvo y de arena que había. ¿Por qué recalco este punto? Porque si tú vas con fijas y no tienes varias cámaras, no vas a poder cambiar de óptica. Ya te digo yo que en pleno desierto no te atreves a cambiar la focal. Que estás haciendo fotografía de viaje en la selva, tampoco vas a querer cambiar la focal con la humedad que hay. Ahora, estás en ciudad, puedes cambiar focal sin ningún tipo de problema, hay menos polvo y aún así puedes correr cierto riesgo de que te entre un poquito de polvo. Así que no sé, juzgadlo vosotros mismos, pero yo prefiero tener las 2 ópticas puestas y no tener que cambiarlas nunca. Básicamente, pues porque en este tipo de viajes es un riesgo y luego tener que estar borrando motas de polvo durante horas es algo que a mí personalmente me da muchísima pereza. Dicho esto, ¿qué es lo que suelo hacer yo cuando viajo? Pues procuro llevarme solo el 24-105 y pues dependiendo del destino lo acompaño con el 16-35. Como te decía, estoy probando el 28-105 f2.8 precisamente para no tener que cargar con nada más. Y esto lo digo porque normalmente el 24-105 lo acompaño con un 85 1.4. ¿Por qué? Pues porque si yo sé que en ese viaje voy a tener algún momento en el que voy a estar haciendo sesiones de retrato, es decir, las próximas 20 fotos que voy a hacer van a ser retratos porque sé que voy a tener los sujetos allí para mí y voy a poder hacer fotografías de retrato y nada más. Entonces, en ese momento, pues sí que me pongo la óptica fija, saco un bokeh precioso, una calidad brutal, o por ejemplo, si cae la noche y quiero hacer algún retratillo, pues aprovecho ese 85. La gracia de este 28-105 precisamente es dejar de llevar este 85, porque al final las 2 ópticas 24-105 más 85 me ocupan más que un 28-105. Así que con esto habríamos resuelto bastante las dudas. Juzgad vosotros qué es lo que necesitáis. Yo os lo digo claramente. Empecé con un 35 y un 85 y ahora solo trabajo con zooms. ¿Por qué? Pues porque pierdo muchas fotos y la brecha de calidad
no es tanta como hace unos años. Dejadme vosotros en comentarios qué es lo que utilizáis, qué otros problemas tenéis en fotografía que os gustaría que tratásemos en el canal. Y dicho esto, suscríbete, dale like, nos vemos en el próximo. Hasta luego.